Fíjate, era la gran organización internacional, la única que le podía hacer sombra era el Vaticano. Claro, ¿y quién fue este Hugues de Cluny? ¿No? Pues es San Hugo, realmente San Hugo ha sido canonizado por la Iglesia. San Hugo fue pues un abad de Cluny, que también era un político de un talento absolutamente desbordante, increíble, ¿no? Que consiguió cosas alucinantes. Antes hablábamos de Raimundo de Borgoña y de su primo Enrique. Claro, Hugo de Cluny era su tío abuelo, ¿eh? Una persona, bueno, pues eso, que manejaba los hilos de todas las casas reales de media Europa, vamos a decir, ¿no? Él decía que este se iba a casar con esta, que estos iban a hacer esto, bueno, en fin, era ese tipo de persona, ¿no? Y curiosamente, a través de Raimundo, a través de su sobrino nieto que optaba a ser rey de la Hispania gracias a ese trato tan ventajoso con el rey, de que conseguir la mano de su hija, de la niña de Urraca, ¿no? Pues gracias a ese eslabón que es Raimundo, Gelmírez tiene muy buena relación con este señor, con este anciano venerable, ¿no? Que acaba siendo santo. Y Cluny era una orden que vivía en gran medida del tránsito de caminantes y de las peregrinaciones. Y dicen, si nosotros controlamos la peregrinación a Compostela, aquí salimos ganando todos muchísimo. Entonces apoyan sin fisuras esa peregrinación. El monasterio de Sagún, que hoy apenas existe, apenas queda nada, quedan unas ruinas nada más, el monasterio de Sagún se convierte en este momento en la institución más poderosa de toda España a nivel eclesiástico, de la España de ese momento. Esa España, recordemos que estaba a la frontera, bueno, pues en Toledo, digamos, ¿no? En estos momentos, ¿no? Con el mundo musulmán. El monasterio de Sagún era la sede de Cluny aquí en España, ¿sí? Y desde ahí se manejaba absolutamente todo el Camino de Santiago. Ese apoyo sin fisuras, como decimos, es clave en el éxito de Gelmírez, pero como muy bien has dicho tú también, no basta con que tú seas bueno. Tienes que conseguir que otros buenos o mejores que tú incluso se sumen a tu causa, y eso también es talento. Claro. Sí, sí. Tan buenos eran que muchas veces sus decisiones provocaban incompresión. Propio Urraca se enfadó con él precisamente porque no entendía algunos movimientos, se sintió traicionada muchas veces, pero también la visión, o sea, el pueblo también manifestaba un poco esa incomprensión y seguramente que normal porque les expondría mucho esfuerzo todos los impuestos que tenían que abordar. Pero ahí un poco en la novela también pones un poco eso, ¿no? Que había los detractores, pero también estaban aquellos que estaban encantados de contribuir a eso, que estaban viendo cómo la ciudad crecía de esa forma, ¿no? Gracias a todas estas decisiones. Por los hechos históricos que conocemos, por los sucesos que han llegado a nosotros a nivel de la documentación histórica, sí podemos deducir, ¿no? Que había gente que estaba encantada, pues porque se había enriquecido, pues porque la ciudad era, como decimos, ¿no? De repente era la ciudad del oro. Aquí había una riqueza desbordante y había gente también muy descontenta. Seguramente como hubiera pasado hoy en día, seguramente. También habría grandes defensores y habría grandes detractores seguramente también, ¿no? Bien, el caso es que Gelmírez sí tiene enfrentamientos con gente poderosísima, con reyes. O sea, llega a enfrentarse a reyes, llega a enfrentarse a personas de un poder, pero siempre vence, de alguna manera. Perdió batallas, vivió en peligro, lo que tú quieras, pero a la larga él siempre salió con la suya, ¿sí? Y con respecto al pueblo, yo siempre, claro, siempre comento esto porque es muy importante, la constancia que nos queda. Él sufrió 2 revueltas internas aquí en Compostela. Una Compostela que él estaba transformando en algo inmenso, tan inmenso como ha llegado a nuestros días. Y sin embargo, desde dentro había quien estaba completamente en contra, tanto como para irse a las armas e irse contra él. El primer ataque lo coge en su primer palacio episcopal, que estaba más o menos donde está hoy en día la salida de la catedral, la tienda de regalos, al lado de la torre del reloj, ¿sí? Que conocemos como la Berenguela. Por ahí estaba su primer palacio. Y llegan a prenderle fuego al palacio. Y el palacio arde. Y parte de las obras de la catedral arden también. Y en ese ataque él se escapa por los pelos, según nos ha llegado la crónica, escapando por el tejado de la catedral y luego huyendo disfrazado. Pero los revolucionarios atrapan a la reina que estaba en ese momento en el palacio de él. Atrapan a Urraca. Y parece ser, hay quien cuenta que la violaron, hay quien cuenta que le dieron una paliza, que le saltaron un diente. Bueno, hay varias versiones que han llegado hasta nuestros días, pero parece ser que sí, que corrió serio peligro, ¿no? El que se salvó al final
corría serio peligro. Y hacia el final de su vida, Gelmírez sufre otra revuelta. Y esta revuelta ya no se resuelve, digamos, por las armas, sino que, bueno, pues consiguen los partidarios de Gelmírez que se solucione mediante un proceso, un juicio, vamos a decir, ¿no? Un juicio, del cual también sale victorioso, tocado, pero victorioso, ¿no? Entonces, bueno, y él ya era mayor, ahí ya era muy mayor, ¿eh? Sí, es verdad, no fue un camino de rosas. No pensemos que un logro tan absolutamente extraordinario que todo te va a salir bien. Al contrario, seguramente fue una sucesión interminable y agotadora de piedras y piedras y piedras en el camino, que además estamos aquí, ¿no? En una piedra en el camino. Pues seguramente fue una sucesión agotadora interminable de problemas, de conflictos, de luchas y bueno, y que podía pues, posiblemente haberle costado la vida en algún momento, ¿no? Hubo suerte y no fue así. Y entre las cosas que tuvo que, las decisiones que habrá tenido que tomar tan difíciles, pues haría decisiones con gente allegada, de esa que tenía de mano de muchísima calidad también, de muchísimo talento, y que no tuvo que ser fácil, porque eso tuvo que alejar de mucha gente importante, ¿no? ¿Cuáles eran esas figuras que estaban a su lado desde siempre y que a lo mejor sufrieron un poco las decisiones que tuvo que tomar él para poder llegar a ese objetivo más grande que todos, ¿eh? Sí, pues seguramente una de las cosas más difíciles que hace una persona cuando va consiguiendo unos logros de esta categoría es alejar a personas tan importantes, alejarlas para colocarlas en puestos estratégicos, digamos, ¿no? Claro. Ujú. Y esto sucedió. Sabemos muy poquito de estas figuras, muy poco, porque al final la documentación que queda pues, es la que queda. Igual que sabemos poco o nada, prácticamente nada, por ejemplo, del maestro Mateo, del constructor Ujú. que acaba la catedral, ¿no? Ya justo después de Gelmírez. Entonces, sabemos muy poco, pero lo que sabemos es importante. ¿Vale? Hay dos figuras, hablábamos antes de Pedro Marcio, que es el que firma ese documento que valida el voto de Santiago, y hay que hablar de tres personas más, sobre todo dos, voy a referirme a dos que son coetáneos a Gelmírez, más o menos, tendrían seguramente, no lo sabemos, pero seguramente serían de la misma edad, más o menos, Ujú. que son Nuño Afonso o Munio Afonso, porque había varias maneras de escribirlo, nos ha llegado, Ujú. ¿no? Nuño Afonso es una persona muy importante, porque parece ser que sí que se hace cargo del archivo, que tiene mucho que ver en la redacción del Códice Calistino, que tiene mucho que ver también en la redacción del Registrum, lo que conocemos como Ujú. crónica historia compostelana, y que Diego Gelmírez acaba colocando como obispo de Mondoñedo. Lo acaba colocando como obispo de Mondoñedo, al menos durante unos años, porque Munio Afonso vuelve a Santiago. Y para los que Ujú. conozcan Santiago, acaba fundando el priorato de Sar, lo que conocemos como la colegiata de Sar a día de hoy. Ajá. ¿Sí? Una Ujú. figura muy importante, bueno, un monumento fundamental también, una Mm. iglesia absolutamente maravillosa que todo el mundo tiene que ir a verla, por supuesto, y que es fundada por esa figura, por uno de los colaboradores más estrechos de Diego Gelmírez. Y el otro es el mítico arcediano Hugo, no sabemos mucho más de él. Hugo el arcediano, un hombre Ujú. fuerte, un hombre clave también, que relata algunos de los pasajes del Códice Calistino también y que acaba siendo obispo de Oporto. Y la calle que sale justo de la catedral de Oporto y que empieza a bajar hacia el río es la Ujú. calle de Don Hugo, ¿eh? Don Ajá. Hugo, ese obispo, ¿no? Que era un colaborador de Gelmírez. ¿Por qué los pone en Mondoñedo y en Oporto? Llega un momento que Braga sigue siendo el gran rival para controlar a toda la iglesia de la Galicia y necesita a gente de máxima confianza al frente de estas sedes. Al final, un arzobispo, vamos a decirlo coloquialmente, es el jefe de varios obispos y él quería Ujú. tener en esos obispados a sus mejores amigos, a sus colaboradores más fieles, ¿no? Y lo consigue eso y muchas cosas más. La tercera figura de la que yo quería mencionar brevemente, tampoco sabemos demasiado, pero es un canónigo de origen francés, seguramente, por el apellido, ¿no? De Beauvais. Ujú. Beauvais es una ciudad que está en Francia, ¿no? Con una Ujú. catedral muy bonita. Y es Giraldo de Beauvais, ¿no? El que parece ser que era más joven que ellos y que acaba cogiendo un poco las riendas de todos esos proyectos cuando Munio y Hugo pues tienen que marcharse. Pero lo que decías tú y lo que hablábamos también antes con Hugo el de Cluny, ¿no? Con San Hugo. Ujú. Al final, una persona sola por sí misma, pues, si tiene tanto talento puede hacer mucho, ¿no? Pero realmente el equipo
equipo que tú consigas afín a tu causa es el que va a marcar las diferencias. Eso yo creo que no cabe duda, y aquí tenemos una muestra. Aparte que con Hugo y con Munio fue una relación prácticamente de fidelidad desde la juventud, vamos, desde que empezaron, pero empezaron todos juntos. Fue como un trío en el que estaba Diego Gelmírez en el centro, pero los otros dos fundamentales.